Gracias por continuar con nosotros en Directo América de France 24. Estos son los titulares de la jornada. Un día después del intercambio de rehenes y presos entre Hamás e Israel, el ejército israelí mató a 6 personas en la Franja de Gaza, argumentando que se aproximaron a sus soldados. Mientras tanto, la ONU y la Cruz Roja exigieron la apertura de todos los cruces hacia el enclave para permitir la entrada de ayuda humanitaria. En Francia, Sébastien Lecornu se dirigirá a los diputados después de la aprobación por el Consejo de Ministros de sus planes de presupuestos para 2026. Pero el futuro de su gobierno depende del Partido Socialista. Si no está convencido, podría votar la censura con la izquierda radical y la extrema derecha. El presidente de Madagascar disolvió la Asamblea Nacional antes de un posible voto de destitución, mientras su paradero sigue desconocido, lo que provocó nuevas manifestaciones para pedir su renuncia después de 3 semanas de protestas contra los cortes de agua y de luz. En Directo a París iremos a la Asamblea Nacional, donde en media hora el primer ministro pronunciará su declaración de política general frente a los diputados. Un discurso en el cual Sébastien Lecornu dará detalles de sus presupuestos y deberá indicar si cede o no a las exigencias del Partido Socialista, que tiene el futuro de su gobierno entre sus manos. Y en economía hablaremos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que se recrudeció este martes con la imposición de nuevas tarifas portuarias. Los detalles más adelante con Daniela Blandón. Iniciamos en la Franja de Gaza. Un día después del intercambio de rehenes y de presos palestinos entre Hamás e Israel y de la cumbre de Donald Trump en Egipto, el ejército israelí mató a 6 personas en el devastado enclave palestino, argumentando que se aproximaron a sus soldados al traspasar la línea amarilla del acuerdo de alto el fuego vigente desde el viernes. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad gazatí informó que se trataba más bien de personas que estaban intentando llegar a sus casas o a lo que queda de ellas. Ampliamos con este informe de Samuel Salgado Castro. Es la primera vez en mucho tiempo que Saed Al-Banna puede volver a caminar por la ciudad de Gaza sin el potencial impacto de un bombardeo. Entre los escombros busca rehacer su vida luego de vivir en Jabalia, el mayor campamento de refugiados del enclave palestino. A diferencia de lo que la gente piensa de nosotros, somos un pueblo que apoya la paz y la amamos. Agradecemos cualquier esfuerzo, sea cual sea, de cualquier país, del presidente estadounidense Donald Trump, de quien sea. Agradecemos a todos los países que contribuyeron a detener la guerra. Muchas gracias a ellos. Esta es la vida en las calles de Gaza, un día después de que varios países respaldaron el plan de paz de Estados Unidos. Un acuerdo incierto que no fue firmado ni por representantes del grupo islamista Hamás ni por Israel. La cumbre de paz en Sharm el-Sheikh, de principio a fin, tiene como objetivo proteger únicamente a Israel. Vela por el pueblo israelí, al que consideran oprimido, mientras que Israel es un pueblo colonial, el mismo que oprimió al pueblo palestino y colonizó su tierra. Aún así, la implementación de la primera de 3 fases del acuerdo de Trump permitió el regreso de prisioneros palestinos de cárceles israelíes que pudieron reencontrarse con sus familias. También la retirada parcial del ejército israelí de algunas zonas de la Franja de Gaza y la ratificación de un alto el fuego, frágil. Este martes, el Ministerio de Sanidad palestino, controlado por Hamás, informó de la muerte de varios palestinos por fuego israelí al norte de Gaza. Y del lado israelí, este martes se confirmó la identidad de los 4 cuerpos de rehenes muertos en Gaza que Hamás entregó el lunes, pero faltan todavía 24 cadáveres de rehenes por entregar. El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que la entrega tomará más tiempo por la magnitud de destrucción de los edificios donde eran guardados. Aquí los detalles. En este hangar sumido en la oscuridad, los cuerpos de 4 rehenes asesinados en cautiverio en Gaza son finalmente entregados por Hamás, un convoy de la Cruz Roja con destino a Israel, quien los identificó. Entre ellos el de Bipin Joshi, estudiante nepalí de 24 años que trabajaba en una granja del Kibbutz Alumim en el momento de su secuestro. El alivio de ver sus restos mortales de vuelta en suelo israelí se vio rápidamente sustituido por la ira de las familias de las otras 24 víctimas cuyos cuerpos siguen desaparecidos.
Se trata de una violación flagrante del acuerdo por parte de Hamás. Esperamos que el gobierno israelí y los mediadores tomen medidas inmediatas para reparar esta grave injusticia. El domingo, las autoridades israelíes habían dicho que no esperaban que todos los rehenes fallecidos fueran devueltos el lunes. Pero ante el número de cadáveres que faltan, el ejército israelí insta a Hamás a acelerar el proceso. Exigimos que Hamás respete su parte del acuerdo. No cesaremos hasta que todos los rehenes se reúnan con sus familias y sean enterrados en Israel. Hamás ha admitido que desconoce el paradero de los restos mortales de algunos rehenes fallecidos. Podrían estar enterrados bajo los escombros del vasto campo de ruinas en que se ha convertido la Franja de Gaza. El grupo palestino había advertido que sería difícil cumplir el plazo impuesto por el acuerdo para devolver los restos mortales. Y volvemos un instante a la cumbre organizada el lunes en Egipto para la paz en Gaza, en la cual participó de forma inesperada el presidente de la FIFA. Gianni Infantino anunció que desde la Federación Internacional de Fútbol Asociación se lanzará un fondo para ayudar a reconstruir la infraestructura futbolística en los territorios palestinos y se dijo agradecido de poder haber presenciado un momento histórico. Escuchemos. Bueno, el papel del fútbol debe ser apoyar, unir y dar esperanza a la región. En Gaza, en Palestina, por supuesto, ayudaremos a que el fútbol vuelva, junto con la Asociación Palestina de Fútbol, a cada rincón del país. Traeremos balones, construiremos campos, traeremos entrenadores, ayudaremos a organizar competiciones y lanzaremos un fondo para reconstruir la infraestructura futbolística en Palestina. Y en otro orden de ideas, en Francia, día decisivo para Sébastien Lecornu. El primer ministro francés pronunciará este martes su discurso de política general ante los diputados. Sus planes de presupuestos para 2026 fueron así aprobados esta mañana por el Consejo de Ministros. Sin embargo, el futuro del nuevo gabinete que fue nombrado el día domingo es incierto. Las posiciones de extrema derecha y de izquierda radical presentaron una moción de censura que serán debatidas el jueves y solo los socialistas podrían salvar al nuevo gobierno. Ampliamos a continuación. Primera reunión de trabajo para el nuevo gabinete de Lecornu, en Matignon. El primer ministro invita a su nuevo equipo a dejar de lado los egos. Gracias por haber aceptado entrar en el gobierno de la República en el momento que, como sabemos, es difícil y en el que, en el fondo, nuestro único objetivo y nuestra única misión es, evidentemente, superar y dejar atrás esta crisis política en la que nos encontramos. Este martes, Sébastien Lecornu pronunciará su discurso de política general ante la Asamblea Nacional. Agrupación Nacional y la Francia Insumisa han presentado sendas mociones de censura. Los diputados de extrema derecha ya han prometido derrocar al nuevo gobierno, al igual que los de izquierda, con la notable excepción de los socialistas, que solo esperan una cosa. Es evidente que se debe anunciar la suspensión de la aplicación de la reforma de las pensiones, al menos hasta las elecciones presidenciales de 2027, que será la gran cita democrática para decir basta a esta reforma. La ecuación es sencilla. Sumando los votos de la derecha, los macronistas y los centristas de Liot, solo se alcanzan 233 diputados, insuficientes para rechazar una moción de censura. Con los socialistas, en total ascendería a 302 diputados y la moción sería rechazada. Si Sébastien Lecornu fracasa, su ejecutivo sería el quinto en caer en un año y medio. En más información, en Madagascar reina el caos. El presidente Andry Rajoelina, quien huyó a un lugar seguro desconocido, disolvió la Asamblea Nacional antes de un posible voto de destitución en su contra, lo que provocó nuevas manifestaciones para pedir su renuncia. Desde el 25 de septiembre, miles de ciudadanos protestan contra los cortes de agua y de luz. El lunes, en un mensaje de video, el mandatario descartó dimitir. Ahora, información de la región latinoamericana. Este domingo los bolivianos regresarán a las urnas para elegir a un nuevo presidente. La contienda por llegar a Palacio Quemado está entre dos candidatos de derecha que gobernarán un país en crisis económica y política y terminarán así con 20 años de gobierno del movimiento al socialismo. Se trata de Rodrigo Paz y el exmandatario Jorge Tuto Quiroga. Escuchemos lo que dicen en la recta final de sus campañas. Te pedimos el voto para terminar con la gastadera, con la robadera y con esa subida de precios que nos tiene a todos angustiados y sufriendo. Y lo vamos a hacer desde el principio para parar esa angustia de la inflación y los precios que suben. Para que la platita te alcance, te pido que votes y marques diciendo:
es con Tutu y JP. Tenemos que ser un binomio transparente. Por eso nosotros le decimos no a los divisionistas, no a los clasistas, no a los racistas, carajo. Se acabó el racismo en Bolivia. Y en Colombia, Yendry Velázquez y Luis Peche Arteaga, ciudadanos venezolanos que emigraron al país vecino tras alegar persecución política, fueron baleados en Bogotá este lunes. La policía de la capital informó que se encuentran estables en una clínica de la capital, en tanto el presidente colombiano Gustavo Petro y la líder opositora venezolana y Nobel de Paz María Corina Machado fueron los primeros en reaccionar. Samuel Salgado Castro tiene todos los detalles. 2 activistas venezolanos resultaron heridos en un ataque armado en Bogotá. Luis Alejandro Peche y Yendry Velázquez se disponían a tomar un transporte público en el norte de la capital colombiana cuando 2 sujetos en moto les dispararon, según un informe preliminar de la policía. Se puede establecer que el vehículo que habría participado en los hechos habría salido del mismo inmueble, del mismo edificio, minutos antes del hecho. Dentro de este vehículo fueron halladas las 2 pistolas que habrían sido utilizadas para cometer los hechos. Estamos haciendo la trazabilidad para lograr la identificación plena de estas 3 personas que al parecer habían participado y se dieron a la huida. Yendry Velázquez y Luis Peche Arteaga migraron a Colombia alegando persecución política luego de las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024 que le dieron un tercer mandato a Nicolás Maduro. En el caso de Yendry Velázquez, también es defensor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Luis Peche afirmó que seguirá defendiendo la pluralidad de opinión. Hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país. Hoy mi hermano de vida, Yendry, y yo lo vivimos en carne propia. Todavía lo estoy procesando, pero lo más importante es que afortunadamente estamos contándolo. La líder opositora venezolana y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, pidió al gobierno colombiano esclarecer lo sucedido. Este ataque constituye una grave agresión no solo contra ellos, sino contra toda la labor de protección y promoción de los derechos humanos en la región. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló en sus redes sociales que las autoridades no tenían conocimiento sobre amenaza alguna contra estas 2 personas, pero anunció que aumentará la protección de los activistas venezolanos en el país. Es momento de Directo París. Para ello vamos a la Asamblea Nacional Francesa, que se alista para escuchar al primer ministro francés Sébastien Lecornu en su primera declaración de política general. Saludo para ello a nuestra periodista Natalia Ruiz Giraldo. Natalia, muy buena tarde. Antes de este importante discurso que transmitiremos en unos minutos en France 24, tuvo lugar el primer Consejo de Ministros del Gobierno del Premier que aprobó los proyectos de presupuestos para 2026. ¿Qué ocurrió? Muy buenas tardes para todos. Pues efectivamente tuvo lugar ese Consejo de Ministros allí en el Elíseo, pero un Consejo de Ministros que comenzó con 1 hora de retraso, porque antes de esta reunión, Sébastien Lecornu se entrevistó con el presidente Emmanuel Macron, quien, hasta donde se sabe, en ese momento es cuando leyó ese discurso de política general que se espera venga a entregar aquí el primer ministro. Un Consejo de Ministros que era también pues un estreno para la mayoría, o en todo caso para la mitad de ese gabinete, porque la mayoría de ellos no habían nunca ocupado este tipo de funciones, muchos de ellos además que vienen también pues más bien del sector de las empresas, del sector empresarial, del sector asociativo. Se habló precisamente de estos 2 textos, el del presupuesto para 2026 y el del presupuesto de la seguridad social también para el próximo año, ya estos textos que fueron aprobados por este Consejo de Ministros y que son presentados aquí en la Asamblea Nacional. En este presupuesto allí pues esta vez lo que aspira este gobierno es que se reduzcan los gastos del Estado en unos 30.000 millones de euros. Estamos hablando prácticamente de 14.000 menos de lo que tenía presupuestado François Bayrou. Hay sí una serie de nuevos impuestos, algunos también que cambian. Entre los nuevos impuestos hay incluso algunos que tienen que ver con los pequeños paquetes de correo que vengan de países fuera de la Unión Europea, y también un impuesto, quizás el de los más importantes, sobre el patrimonio financiero de los
los holdings, muchas familias que pueden tener unas ganancias importantes y lo que hacen es que ponen ese dinero en esos holdings. Estos holdings no tienen que pagar impuestos, así que esto cambiaría a partir de este presupuesto si llegase a ser aprobado. Por supuesto, se mantienen también los impuestos a quienes tienen los salarios más altos, y también otro de los cambios, eso sí, es por ejemplo para las parejas que ganan el salario mínimo, pues también habría allí algunos beneficios. En todo caso, este es el presupuesto que tiene presentado ya Sébastien Lecornu ante su gabinete, y que espera se mantenga en todo caso ese déficit en un 4.7%, podría llegar incluso al 5% para el próximo año, y esto deja entrever que con ese pequeño margen que se da, bien podría de alguna manera pues lograr mantener el impacto que generaría una eventual suspensión de la reforma pensional, que será uno de los puntos más importantes de los que se espera el primer ministro hable el día de hoy aquí en la Asamblea. Natalia, en medio de este escenario, el primer ministro francés ya está amenazado con 2 mociones de censura de la extrema derecha, pero también de la izquierda radical, que serán debatidas el jueves. Así es, ustedes van viendo aquí ya se está poniendo, ya se está instalando todo el protocolo antes de que comience pues la sesión del día de hoy aquí en la Asamblea, y efectivamente hay 2 mociones de censura que fueron depositadas el día de ayer, una por la Francia Insumisa, la izquierda radical, y la otra por Agrupación Nacional, el partido de extrema derecha. De hecho, Marine Le Pen, que ha estado muy activa desde el día de ayer y hoy, justamente decía que a partir de ahora van a votar cualquier censura del gobierno de Emmanuel Macron, que están de acuerdo a votar, así sea la de la izquierda radical, no importa. En todo caso, consideran que el tiempo de Emmanuel Macron en la presidencia de la República ha terminado. Ellos dicen que lo que los franceses quieren es que haya nuevas elecciones. En todo caso, esto pues viene contrastando, por supuesto, con la posición del gobierno, que viene hoy en este discurso de política general a hablar de una salida de crisis, no de una salida de crisis de régimen, sino de una salida de crisis política, y por supuesto muy atentos a todo lo que vaya a decir Sébastien Lecornu, porque quizás las palabras mágicas para evitar quizás una moción de censura va a ser en caso de que anuncie que sí podría darse esa suspensión de la reforma pensional. Esto daría, digamos, que esta reforma que fue aprobada un poco a la fuerza en 2023 entraría en vigor a partir del 2028, y esa se ha convertido en una de las condiciones sine qua non por parte del Partido Socialista para evitar votar alguna moción de censura, ya sea alguna de las 2 que se presentaron, o incluso los socialistas que dijeron que en su momento bien podrían presentar ellos mismos también un texto de moción de censura. Los socialistas, que además se reunieron antes de esta reunión aquí para también determinar cuál era la línea, y según ese último comunicado que enviaron, también esperan que el primer ministro se comprometa a no utilizar ese 49.3, ese artículo de la Constitución que le permite al gobierno decretar una ley sin necesidad de la aprobación del Parlamento. Esto ocurrió con la reforma pensional, y por supuesto pues de hacer esa justicia social. En todo caso, muy atentos a lo que suceda después de que Sébastien Lecornu de este discurso, que según dijo la portavoz del gobierno no será demasiado extenso, no tanto como el de su predecesor François Bayrou, pues después vendrá cada uno de los jefes de los partidos políticos quienes van a tomar la palabra. El primero será Laurent Wauquiez por parte de los republicanos, y el último será precisamente el Partido Socialista. Después de esto, entonces, ya sabremos qué ha de suceder. Las mociones de censura serán examinadas y votadas este próximo jueves en la mañana. Muchísimas gracias, Natalia Ruiz Giraldo, desde la Asamblea Nacional, pendientes de este discurso, pero también de lo que ocurra el jueves. Hasta la próxima. Y es momento de economía en France 24. Y para ello ya está con nosotros Daniela Blando. Nuevamente, bienvenida. Muchas gracias, Elena. Bueno, pues vamos a iniciar precisamente con el tema que nos vimos hace un momento de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que se recrudece. Claro que sí, el transporte marítimo internacional se ha convertido en una importante fuente de fricción entre Washington y Beijing, ya que ambas partes imponen nuevas tasas portuarias mutuas desde este martes, con ciertas excepciones. Estas tasas afectan a las empresas de transporte marítimo que llevan desde juguetes navideños hasta petróleo crudo. Vamos a comenzar con el caso de China, que dijo haber comenzado a cobrar esas tarifas especiales a los buques de propiedad, operación, construcción o
bandera estadounidense, aunque aclaró que los buques construidos en China quedarían exentos de esas tarifas. Washington, por su parte, comenzó a aplicar un recargo del $50 por tonelada neta a aquellos buques chinos que que aumentará cada año hasta el 2028 esta tarifa nueva de la que estamos hablando. Y en estos momentos, además, hoy justo entran en vigencia nuevos aranceles. Claro, que no tienen nada que ver con lo portuario, o nada no, que no tienen que ver mucho con lo portuario, pero que también son aranceles. La Casa Blanca impuso entonces una tarifa del 10% a partir de este 14 de octubre a la madera importada, esto afecta mucho a Canadá sobre todo, y del 25% a muebles de madera, así como gabinetes de cocina y tocadores con incrementos progresivos desde el 2026. Y aquí volvemos otra vez a China, porque China es uno de los principales proveedores del segmento de mobiliario de bajo costo, que incluye todos estos gabinetes de los que estamos hablando. Así que figura entre aquellos países muy afectados con la medida, a diferencia de otros como Reino Unido o territorios como la Unión Europea y Japón, que quedaron exentos de este impuesto. Ahora, en medio de esta guerra comercial, además, las cifras más recientes muestran que China está de alguna manera encontrando nuevos clientes para reemplazar así a Estados Unidos, Daniela. Claro que sí, entonces la posición negociadora de Beijing se está fortaleciendo a medida que ha diversificado considerablemente sus mercados de exportación este año para protegerse de esos aranceles de Donald Trump. Como vemos en el gráfico, el lunes la Oficina de Estadística China dio a conocer las cifras de comercio exterior de septiembre del 2025 y allí se destaca que las ventas externas a Estados Unidos pierden casi un 27%, casi una tercera parte de su valor frente al mismo mes del año pasado. Por el contrario, las que sí están creciendo son a la Unión Europea, 14%, al sudeste asiático, 15,6%, y a América Latina y África en un 56,4%. América Latina también crecen un 15% esas ventas. ¿Eso qué quiere decir en plata blanca? Que mientras está dejando de venderle a Estados Unidos, está encontrando otros mercados a los cuales entregarle sus productos. Justamente hablando de otros mercados, ¿cómo se pone en evidencia estos nuevos mercados que está encontrando el gigante asiático? Porque las cifras lo dicen todo. A pesar de que Estados Unidos, como lo decíamos, es su principal importador y las ventas a este país se desplomaron, en el conjunto de las exportaciones la cifra de septiembre es 8,3% más alta que hace un año. ¿Esto qué quiere decir? Que no ha tenido que sacrificar ni un solo yuan en esta guerra comercial, por lo menos en lo que ha exportaciones se refiere. Este aumento es el más alto desde marzo, mucho mejor que el aumento de 4,4% de agosto. Las importaciones chinas, también vemos acá, se están encaminando a un récord este año y vemos cómo vienen creciendo. Es decir, China no está dejando de vender a pesar de esta guerra comercial y no le está vendiendo a Estados Unidos mucho, que es su mayor comprador, pero está encontrando otros países a donde también puede llevar sus productos, ¿no? Dices, ni un solo yuan, Dani. No, porque lo que vemos es que la cifra en septiembre se dispara, 8,3%. Entonces, no estoy vendiéndole a Estados Unidos, pero mis exportaciones en general están subiendo. Entonces, eso es lo que nos dicen por lo menos las cifras. Importante entender en esta guerra comercial, o más bien durante esta guerra comercial, cómo se ha impactado, si es que ha ocurrido así, la relación comercial entre estas dos potencias económicas. Vamos a tomar una cifra que es bien importante, que es la que siempre ha mencionado Donald Trump en sus discursos arancelarios, y es el déficit comercial. Tenemos cifras actualizadas a julio de este año en Estados Unidos. Ese abultado déficit comercial que carga la primera economía del mundo frente a China fue de $194 mil millones en los 7 primeros meses de este año. Acá lo vemos, 194 mil millones 2025. Esto es casi un 20% menos de lo que era en el mismo periodo del año pasado, cuando fueron de 239 mil millones de dólares. ¿Cuál es el déficit comercial? ¿Cuánto le estoy comprando más de lo que le estoy vendiendo? Que es el déficit que quiere cerrar Estados Unidos. Ellos quieren que sus importaciones bajen y que sus exportaciones crezcan. Entonces, lo que vemos con estas cifras es que las importaciones de productos chinos efectivamente están cayendo en igual proporción, caen en un 20%, y eso ratifica la tendencia que muestra China el lunes, y es que las exportaciones chinas a Estados Unidos están cayendo y que el déficit comercial efectivamente está cayendo, pero ya veremos entonces cómo esto va a impactar en general a la economía. Por lo menos el déficit lo está reduciendo. Ya veremos cómo se impacta en otros sectores de la economía.
Y regresando al tema de tarifas portuarias que bien decías, entran en vigencia el día de hoy. La industria se reúne en Londres. Claro, las naciones marítimas más grandes del mundo se dan cita desde hoy y hasta el viernes en la sede de la Organización Marítima Internacional. Lo que están tratando es de considerar la adopción de regulaciones que alejarían a la industria naviera de los combustibles fósiles y reducirían drásticamente las emisiones. Concretamente buscan un acuerdo para imponer por primera vez una tasa global a las emisiones de gases de efecto invernadero, porque la mayoría de los barcos actuales funcionan con fuel oil. Esto es un combustible bastante pesado que libera dióxido de carbono y otros contaminantes al quemarse. Acá volvemos otra vez China y Estados Unidos, porque China acepta la propuesta, pero la administración Trump la rechaza rotundamente y ha amenazado con tomar represalias si las naciones la llegaran a apoyar. Escuchemos. Estamos a punto de dar un gran paso adelante en los esfuerzos para abordar el catastrófico cambio climático. Y proviene de un lugar quizás inesperado, la Organización Marítima Internacional, un organismo especializado de la ONU que rige el transporte marítimo internacional. Daniela, para finalizar, justamente ayer nos anunciabas quiénes fueron los ganadores del Premio Nobel de Economía en este 2025. Ahora quiero que nos cuentes, por favor, sobre las reacciones a este premio. Claro que sí. Comencemos por recordar, el economista francés Philippe Aghion ganó junto con el estadounidense israelí Joel Mokyr y el canadiense Peter Howitt el Premio Nobel de Economía. Todo esto por el trabajo que han hecho durante su carrera sobre cómo la innovación puede impulsar el crecimiento económico y elevar el nivel de vida en todo el mundo. Hablamos en France 24 con un experto en inteligencia artificial, con Luis Sarregosa, quien nos explicó por qué es relevante este galardón. Las personas sienten algo de miedo cuando experimentan cambio. Y si ustedes miran, por ejemplo, los unicornios de Silicon Valley como Airbnb y Uber, ¿sí?, que crearon disrupción en sus industrias, al mismo tiempo trajeron muchas oportunidades. Yo pienso que Aghion y Howitt realmente dieron el marco teórico para explicar que no deberemos tener ningún miedo a ese tipo de cambio, que si bien genera algunos retos, también genera muchas oportunidades. Elena, Joel Mokyr, quien, como decíamos, es estadounidense israelí, él cuenta que estaba muy pendiente el lunes en la mañana, era de la liberación de rehenes en Israel, y lo toma por sorpresa el Premio Nobel de Economía. Él dice, no me lo esperaba, pero lo último que me esperaba era esto, yo estaba pendiente de la liberación de rehenes. Él es profesor de la Universidad Northwestern en Estados Unidos, recibe la mitad del premio y aparte pues de contar su historia, también critica a la administración Trump por su política educativa de recortes, etcétera. Por su parte, el francés Aghion expresó su esperanza de que el nuevo gobierno francés se mantenga y que pueda aprobar un presupuesto. Espero que haya un acuerdo, porque la tragedia para Francia es experimentar inestabilidad política. Si hay otra moción de censura, sería dramático para Francia. Nuestros tipos de interés seguirán subiendo, nuestro diferencial seguirá subiendo. Sería dramático. Debemos evitar por completo eso y llegar a un presupuesto. No creo que podamos ahorrar 40.000 millones de euros. Creo que podemos llegar a 25 o 30.000 millones, pero creo que es posible. Bueno, cabe decir que, como bien lo mencionabas, es por un logro de toda una vida, no es solamente algo momentáneo, sino algo que se ha venido haciendo desde hace muchos años. Claro que sí, además los hallazgos que hacen ellos son bien interesantes, pues, es decir, no están descubriendo que el agua moja, pero sí lo están documentando muy bien en sus trabajos de cómo la tecnología nos ha cambiado y cómo ayuda a mejorar la vida de las personas. Está la innovación, esa es la palabra de hoy. Ajá. Muchísimas gracias, Daniela Blandón, como siempre. Acá nos vemos después. Claro que sí. Y gracias a ustedes por su compañía. En breve tenemos más información aquí en France 24.